Existen dos métodos para la suma de vectores, el método gráfico y el método analítico. El método gráfico consiste en dibujar cada vector con su valor exacto o utilizando alguna escala, respetando su sentido y dirección. Para este método necesitarás hoja cuadriculada o milimétrica para una mejor precisión, regla y transportador. A su vez, el método gráfico se divide en dos: el método del paralelogramo, que sirve para sumar dos vectores, o el método del polígono, que nos ayuda a sumar desde dos vectores a más. Veamos los siguientes ejercicios para que quede mejor explicado. Como primer ejercicio a realizar para el método gráfico va a ser la siguiente suma de vectores. El ejercicio nos da el vector A, que es igual a 64 unidades con una dirección de 25 grados, y el vector B con una magnitud de 56 unidades y una dirección de 295 grados. Realizaremos primeramente el método gráfico del paralelogramo. Ahorita verán en lo que consiste. El método gráfico ya les comentaba que consiste en dibujar el vector tal cual dice su longitud. Sin embargo, sería muy difícil dibujar un vector de 64 centímetros y 56 centímetros en esta pequeña hoja. Para eso es necesario realizar una escala. Realizaré una escala de que 1 centímetro va a ser igual a 8 unidades. Realizaré una pequeña regla de 3 para poder determinar cuántos centímetros va a equivaler este vector de 64 unidades. Si 1 centímetro es igual a 8 unidades, entonces 64 unidades, ¿a cuánto va a equivaler? Se multiplica cruzado y luego se divide 64 por 1 entre 8, y eso nos da un resultado de 8 centímetros. Significa que mi vector A de 64 unidades lo voy a dibujar con una longitud de 8 centímetros. Ahora realizo otra pequeña regla de 3, pero ahora con 56 unidades. 56 por 1 entre 8 me va a dar igual a 7 centímetros. Lo que significa que este vector de 56 unidades lo voy a dibujar con una longitud de 7 centímetros. Ya que tenemos la medida de nuestros vectores A y B en centímetros, de acuerdo a cómo lo vamos a dibujar en nuestra hoja cuadriculada, tenemos que fijarnos en sus direcciones, lo que vendría siendo el ángulo. Tenemos que el vector A va a tener una medida de 25 grados. Los 25 grados, ¿en qué cuadrante de nuestro plano cartesiano va a estar? Primeramente agarramos nuestro transportador y lo colocamos en el puro centro de nuestro plano cartesiano, en el origen. Pueden observar cómo está localizado aquí 0 en la rayita, y aquí también 0. ¿Sí? Y en el puro medio, aquí exactamente en el eje de las Y, mide 90 grados. Debe de estar muy bien localizado. En este método gráfico, chicos, no deben de tener errores, los más mínimos posibles. Ahora bien, recuerden que su transportador siempre va a tener 2 veces una medida. Tienen que fijarse en la que empiece al lado derecho en el 0. A partir de aquí vamos a checar dónde está 25 grados. Tenemos 10, 20 y 30. Exactamente en el medio están los 25 grados. Vamos a poner una rayita. Ya tenemos aquí localizados los 25 grados. Significa que nuestro vector A de 8 centímetros vamos a iniciar a trazarlo desde el origen y va a pasar por este punto midiendo 8 centímetros. Agarramos nuestra regla y hacemos una gran flecha de 8 centímetros.
Pero no solamente se deja la recta así, hay que ponerle la flechita hacia dónde va. Iniciamos en el origen y va hacia acá. Siempre hay que ponerle el sentido a nuestro vector. Ahora vamos a realizar exactamente lo mismo, pero ahora con nuestro vector B. Podemos observar que el vector B de 56 unidades tiene una dirección de 295 grados. ¿En qué cuadrante quedaría? Nuestros ángulos los tenemos que trazar desde el eje positivo de las X para atrás. Si aquí son 270, ¿cuánto nos hace falta avanzar para llegar a 295? Nos hace falta 25 grados. Por lo tanto, nuestro transportador lo vamos a agarrar de esta manera. Aquí son 270. Mencionamos que para llegar a 295 nos hace falta 25 grados. Así que empezamos a contar. 10, 20, aquellas serían 30, aquí en medio, 25. Ponemos un puntito solamente para guiarnos. Significa que nuestro vector B, que tiene una magnitud de 56 unidades, pero lo vamos a trazar con 7 centímetros, vamos a iniciarlo desde el origen y pasar por ese puntito. Ya tenemos una partecita solamente. El método gráfico del paralelogramo consiste en trazar el vector que es paralelo a este. Este vector A que tenemos aquí, así igualito lo tenemos que trazar, pero acá en donde termina la flechita de nuestro vector B, aquí tenemos que trazar el vector A. Y el vector B, así igualito como lo trazamos, tenemos que trazarlo en donde finaliza nuestro vector A. Nos va a quedar un paralelogramo, una figura de 4 lados en los que sus lados son paralelos entre sí. Vamos a iniciar trazando este vector A en esta parte. Decíamos que el vector A tiene un ángulo de 25 grados. ¿Cómo vamos a medir ahora ese ángulo? Bueno, ponemos nuestro transportador exactamente en la puntita del vector B, en donde terminó, lo más derechito posible. Ya que lo pongamos, vamos a trazar nuestro ángulo de 25 grados y después ponemos la flecha que va a medir 8 centímetros. Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora con el vector B en la punta del vector A. Como es un ángulo que mide mucho más de 180 grados, nuestro transportador lo vamos a poner con nuestro medio círculo hacia abajo. Si ustedes deciden utilizar hojas milimétricas, que son unas hojas anaranjaditas, les debe de quedar aún más exacto y se les va a facilitar un poquito más. Recuerden que decíamos que acá son 0 grados, 90, 180. Aquí donde está este 90 son 270. ¿Cuánto nos faltaba para llegar a 295? 25 grados. 10, 20, 25. Y luego aquí vamos a dibujar nuestro vector B, que tiene una longitud ya a escala de 7 centímetros. Pueden observar aquí que me quedó un pequeño hueco. Esto es por los errores que pude tener al momento de tomar las medidas de los ángulos. A lo mejor las longitudes no fueron exactamente de 7 centímetros, fueron de 7.1 o 8.1 y por lo tanto no está totalmente exacto. Esto es la desventaja del método gráfico, no te va a salir exacto. Bueno, como tenemos un pequeño espacio como error, vamos simplemente a juntarlo.
Sabemos esto no está bien, pero lo vamos a hacer para continuar con nuestro ejercicio. Si nos sale un espacio muy pequeño como error, no pasa nada. Si fuera mucho más grande, ahí sí tendríamos que volver a empezar. Ya que tenemos nuestros vectores trazados en el método de paralelogramo, tenemos que trazar el vector resultante. El vector resultante es aquel que representa la suma de nuestros vectores. ¿Cómo vamos a trazar nuestro vector resultante? Vamos a hacer un vector iniciando desde el origen y terminando en donde se unieron estas dos puntitas. ¿Cómo saber la magnitud y el ángulo de ese vector resultante? Bueno, muchachos, como todo lo estamos haciendo de manera gráfica, agarramos nuestras herramientas de medición y medimos. La longitud de este vector resultante sería como 10.8, 10.9. Lo vamos a dejar como 10.8. Ahora vamos a tomar el ángulo. Como nuestro vector resultante quedó en la parte de abajo de nuestro plano cartesiano, nuestro transportador lo vamos a utilizar de esta manera, con la curva hacia abajo. Siempre traten de medir el ángulo más pequeñito en este caso. Ahorita les voy a explicar el por qué. 16 grados. Ahora bien, chicos, recuerden que les comenté que la dirección de un vector, el ángulo de un vector, se mide desde el eje positivo de las X para atrás. Significa que este vector va a tener una medida de entre 270 a 360. Entonces, ¿qué hago con estos 16 grados que medí aquí? Bueno, a 360 le quito 16 grados y me va a dar el ángulo de mi vector resultante. El resultado de esa resta me da 344 grados. Ese vendría siendo el ángulo de mi vector resultante, empezando a contar desde el eje positivo de las X en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que topamos con nuestro vector. ¿Terminaría ahí nuestro ejercicio? No, no terminaría ahí. Tenemos nuestra magnitud de ese vector resultante en centímetros, pero vean en qué unidades está originalmente sus vectores principales. Está simplemente en 64 unidades y 56 unidades. Tenemos que revertir este número a escala y realizar una regla de 3. 10.8 por 8 entre 1. Nuestro vector resultante mide 86.4 unidades con un ángulo de 344 grados. En el siguiente ejercicio nos da 4 vectores a sumar. Nosotros no podríamos utilizar el método del paralelogramo porque solamente nos sirve cuando vamos a sumar 2 vectores. Aquí tenemos 4, así que utilizaremos el método del polígono. Ahorita verán de qué es lo que se trata. Para empezar, podemos observar las magnitudes que son demasiado grandes para trazarlos en esta hoja tamaño carta. Así que yo realizaré una escala de que 1 centímetro de mi hoja va a equivaler a 6 unidades de cada vector. Tendremos que realizar una regla de 3 para poder determinar de cuántos centímetros voy a trazar mis vectores. Ya que tenemos nuestros vectores, es importante hacer un pequeño dibujo, pero como un bosquejo, un borrador de lo que va a ser, para saber muy bien si el espacio nos va a ser suficiente. Por ejemplo, aquí voy a realizar un pequeño borrador. Supongamos que aquí
es el origen de nuestro sistema de coordenadas. Nos dice que el vector A va a medir 5 centímetros y tiene un ángulo de 45 grados. Nosotros sabemos que el ángulo de 45 grados se encuentra en el primer cuadrante, así que voy a trazar los 5 centímetros aquí. Es solamente un pequeño dibujo para saber cómo nos va a quedar. Luego tenemos que el vector B mide 7.5 centímetros. Es un poquito más grande que esta flecha que acabamos de trazar y tiene un ángulo de 135. Este ángulo de 135 grados se encuentra en nuestro cuadrante 2. Es más grande que 90 grados, pero más pequeño que 180 grados, así que va a estar para acá. Lo vamos a trazar no desde el origen, sino en cuanto termina nuestro vector A, ahí vamos a empezar a trazar el vector B y nos quedaría un poquito más grande, aproximadamente así. Luego nuestro vector C nos dice que tiene un ángulo de 360 grados, que es hacia la derecha, ¿sí? Recuerden que 360 grados es como si fuera 0 grados, es el inicio de todo nuestro círculo y mide 4 centímetros, así que es un vector totalmente horizontal, mucho más pequeño que este vector que trazamos al inicio. Luego, para finalizar, tenemos nuestro vector de 7.5 centímetros con un ángulo de 230. Esto quedaría en nuestro tercer cuadrante, quedaría para acá. Todo esto, chicos, como les digo, es un pequeño borrador para darnos una idea de cómo nos va a quedar la figura. Pueden ver más o menos de qué se trata el método del polígono. Es trazar un vector delante del otro. Terminas de trazar uno, empiezas el otro y así sucesivamente. Muchos lo pueden encontrar en páginas de internet o en libros, que se llama método cabeza y cola. Ahora bien, fíjense que solamente del origen utilizamos la parte de arriba. ¿Por qué es necesario hacer este pequeño borrador? ¿Qué hubiera pasado si yo trazo mi sistema de coordenadas exactamente aquí en el medio? Significa que mi figura me va a quedar en esta parte de arriba y todo esto de abajo lo voy a desperdiciar. Fíjense que ningún vector quedó por debajo del origen. Así que mi sistema de coordenadas lo voy a bajar lo más que pueda. De todas maneras, solamente voy a ocupar de aquí para arriba. Es una pequeña estrategia, chicos, un tip que con el tiempo van a estar dominando. Ahora sí, vamos a dibujar nuestros vectores tal cual como nos dice la escala. Hacemos primeramente nuestro plano cartesiano. Para este método no siempre es necesario trazar todo el sistema cartesiano, simplemente con que marques el origen, ya con eso es suficiente. Una característica de este método del polígono es que no importa qué vector empieces a trazar primero. Si tú trazas en diferente orden, primero el vector B, luego el D, luego el A y así, o sea, de manera aleatoria, obviamente te va a salir una figura diferente a esta, pero el vector resultante te debe de salir exactamente igual. Es el único vector que siempre te va a salir igual en todos tus dibujos. Pero aquí, para no complicarnos, lo vamos a hacer exactamente a como está en este orden. Primeramente, nuestro ángulo de 45 grados del vector A. Acomodamos nuestro transportador en el puro origen y marcamos, empezando de la derecha hacia atrás, contamos 0, 10, 20, 30, 40, 45. Ahí vamos a dibujar nuestro vector que mide 5 centímetros. Y aquí tenemos el vector A.
Ahora, con este método del polígono, que es cabeza y cola, vamos a trazar nuestro vector B, que tiene un ángulo de 135 grados, por lo que volvemos a colocar nuestro transportador, pero ya no en el origen, sino en la cabeza de nuestro vector, lo más derechito posible. Recuerden que es normal que nos salga errores en este método, no es totalmente perfecto, puede haber mucha incertidumbre, ya que colocamos nuestro transportador de esta manera. Como es un ángulo menor a 180 grados, nuestro transportador lo podemos colocar con el medio círculo hacia arriba. Empezamos a contar 0, todo esto, 90, de 90 sigue 100, 110, 120, 130 y 5. Y tenemos que ese vector B mide 7.5. No olviden dibujar las flechitas y este es nuestro vector B. Hacemos exactamente con los demás, nos colocamos en la otra cabecita de ese vector B para trazar nuestro vector C. Si se dan cuenta, nuestro vector C es un ángulo de 360 grados. 360 grados pues es la vuelta completa, es en 0 grados totalmente. Significa que va a ser un vector de 4 centímetros de aquí hacia la derecha, ¿sí? Totalmente horizontal. Y este es el vector C. Y por último nos queda el vector D, que tiene un ángulo de 230 grados. Como ese ángulo es mayor a 180, nuestro transportador lo vamos a usar de esta manera, con el medio círculo hacia abajo. Lo colocamos en donde terminamos de dibujar nuestro vector C. Ahora bien, sabemos que todo este medio círculo equivale a 180 grados. Ahora bien, ¿cuánto nos hace falta a 180 para llegar a 230? Empezamos a contar 180, 190, 200, 210, 220 y 230. Aquí está. Y este es nuestro vector D. Pueden observar que nos salió muy parecido a nuestro borrador. Si se dan cuenta, aquí nos queda un hueco, ya que terminamos de dibujar cada uno de nuestros vectores, nos queda un pequeño espacio. ¿Qué significa ese espacio? Ahí va a estar nuestro vector resultante. Lo van a empezar a trazar en donde empezamos a trazar nuestro primer vector, el vector A. Aquí iniciamos y donde terminamos todo este caminito, aquí terminamos. Entonces se va a trazar de inicio a fin. Vamos a medir de cuántos centímetros nos quedó. Parece ser que 4 centímetros exacto. Vamos a escribirlo. Nuestro vector resultante tiene una magnitud de 4 centímetros y un ángulo de, vamos a medir con nuestro transportador. Como nos quedó en esta dirección y no hacia abajo, nuestro transportador lo colocamos hacia arriba y tomamos la medida 0 hasta 90. De 90 contamos 100, 110, 120, 130 y parece ser que es 135. Pero recuerden que la magnitud no debe de quedar en centímetros, sino en unidades. Con nuestra regla de 3 ponemos los centímetros debajo de los centímetros y como nos quedaría 4 por 6 entre 1. 24 unidades con una dirección de 135. ¿Cómo podemos comprobar si ese resultado es realmente el correcto? Para eso es el método analítico que ahorita vamos a realizar. El método analítico sí debe de salir el resultado exacto.
Si cada uno de ustedes realizara este mismo ejercicio, es muy poco probable que les salga exactamente como a mí. En vez de salir 4 centímetros, a lo mejor les llega a salir 4.3 centímetros, 3.7, no sé, alrededor de este valor si es que hice todo correcto.